Hermanos, el tema está en el pizarrón y el tema es el perezoso y los efectos en la familia. Y hermanos, hemos sido bastante bendecidos, sin duda alguna, porque ya llevamos bastante tiempo ya con esta serie de la familia. Hemos sido ya edificados, consolados, exhortados, instruidos, animados por toda esta larga serie que ha tocado, hermanos, sin duda alguna ha tocado muchísimas áreas de nuestra vida como padres, como hijos, como esposos, como esposas. Esta larga serie nos ha ido instruyendo en cómo Dios determina las cosas y cómo Dios tiene de alguna manera absolutamente respuestas en su palabra para todo lo que el ser humano tenga duda. Todo está escrito. Y hermanos, hoy continuamos con este tema y hoy nos toca ver el perezoso y los efectos en la familia. A manera de introducción, quiero que me acompañen al libro de Éxodo. Es una manera de introducción. Porque, hermanos, ¿qué es lo contrario? Vamos a ver, para ver el efecto contrario, primeramente, ¿qué es lo contrario de la pereza? Hoy Dios ha hablado a través de los devocionales increíblemente. Y dice el libro de Éxodo, hermanos, Éxodo capítulo 31. Dice el libro de Éxodo capítulo 31, dice el texto 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Dice ahí mismo en ese libro, Éxodo 35, dice el texto 30 al texto 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, dice el texto 31, que es lo que queremos resaltar. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para proyectar diseños. ¿Para qué? Para trabajar en oro, en plata y en bronce, y también en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera. Y dice al final de ese texto, para trabajar en toda labor ingeniosa. Hermanos, fue Dios quien creó el trabajo. Dios diseñó un trabajo para todas sus criaturas. Fue Dios quien diseñó y creó el trabajo y no lo hizo como un castigo, no lo hizo como una maldición, sino como una bendición, como un medio providencial para que por medio del trabajo podamos ser beneficiados con un ingreso para nuestra manutención, para todo nuestro caminar en este planeta. Él nos creó para una vida activa. Y hermanos, escuchen, según los textos que acabamos de leer, Él ha dado a todo hombre ciertas capacidades, ciertos talentos, cierta destreza, y nos ha dado providencialmente a cada uno de ustedes, nos ha dado un trabajo. Y yo quería resaltar eso, hermanos, porque muchas veces caemos en el ego y en la soberbia de pensar que nuestro trabajo somos los mejores y que es por nuestra destreza y que son nuestras cualidades y son nuestra sabiduría. Y la santa palabra de Dios dice, Él te lo ha dado. Él te ha puesto el conocimiento, Él te ha puesto la inteligencia, Él te ha puesto la destreza. Inclusive la Biblia dice que Él te ha dado ese trabajo donde tú estás ahorita, pues valga la redundancia, trabajando. Él es el que nos ha dado absolutamente todo. Él ha puesto, los textos que leímos en Éxodo, Él ha puesto la inteligencia para trabajar en toda clase de labor. Entonces, hermano, estamos en la introducción. Si tú eres muy bueno en tu trabajo,
si tú eres bueno en tu trabajo, si tú eres bueno en tu vocación, es porque Dios te ha dado ese conocimiento. Y en verdad debemos de darle gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Y si estamos en la jactancia de que somos los mejores en lo que hacemos, hermanos, es tiempo también de arrepentirnos, porque sin Dios, lo escuchamos en el devocional de ofrendas, sin Dios no somos absolutamente nada. Hermanos, Dios ha puesto la inteligencia y la sabiduría para que cada uno de ustedes y yo obviamente nos ocupemos en cierta actividad específica. Dice Proverbios capítulo 2, texto 6, que va a ser el libro que hoy vamos a estar utilizando, hermanos. Proverbios 2, 6. Él es el que da la sabiduría y de él emana todo conocimiento y toda la inteligencia. Fue Dios quien diseñó el trabajo, fue Dios quien diseñó esta actividad de la vida humana y por lo tanto, hermanos, es únicamente Dios el que sabe cómo funciona. Aparte de que lo creó para mantenernos, ¿para qué creen ustedes que Dios creó un trabajo? ¿Para qué creó Dios el trabajo? Aparte de que es obviamente que para que podamos llevar un pan honesto a nuestra casa, es obviamente para mantenernos, es obviamente para que tengamos nutrientes en nuestra casa, terrenalmente hablando. ¿Para qué Dios creó el trabajo? Hermanos, Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dios creó un trabajo también para su gloria. Dios nos puso en un trabajo también para su gloria, para trabajar también para su nombre, para glorificar su nombre. Dice Colosenses capítulo 3, texto 17, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Primera de Corintios 10:31, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y aquí podríamos meternos, no es el tema, que tanto glorificamos a Dios en nuestro trabajo, no es el tema, hermanos, pero entonces el trabajo ya vimos, número uno, que nos ayuda para beneficiar a nuestra familia, para poder proveer el sostén nuestro, el sostén de nuestra esposa, el sostén de nuestros hijos, y número dos, que sería el principal punto de esto, para exaltar y glorificar el nombre de Dios en nuestros trabajos. Dice Eclesiastés capítulo 3, texto 13, y también es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de todo su trabajo. Isaías 65:21, edificarán casas para morar en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de su trabajo. Entendemos que Dios fue el que diseñó el trabajo. Entendemos que providencial y soberanamente Dios nos dio un trabajo. Entendemos que soberanamente Dios nos dio a cada uno de nosotros cualidades, características, dones, hermanos, para llevar a cabo nuestro trabajo donde Dios nos ha puesto. Otra característica del trabajo es para beneficiar a la sociedad, hermanos, para beneficiar a la sociedad en donde nos ha tocado vivir, para intercambiar esos talentos con otras personas. Ejemplo, un mecánico no se examina a sí mismo cuando se siente mal. ¿Qué hace el mecánico? Acude con un médico. Y el médico cuando su coche está mal, no le mete mano el médico a su coche, lo lleva con un mecánico. Dios determinó que esos conocimientos pudieran ser útiles en nuestra sociedad. Nuestro trabajo de alguna manera es útil también para la sociedad. Esa es otra característica del trabajo, hermanos. Y hermanos, dice el Salmo 128:2, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Entonces, hermanos, entendemos que en esta introducción es Dios quien diseñó el trabajo, es Dios quien nos dio un talento, una vocación con grandes beneficios para nosotros. Y hermanos, ¿por qué iniciamos
viendo esto, porque ustedes dirán, pues este no es el tema, hermanos, estás hablando del trabajo. Hermanos, ese es el contraste de lo que vamos a ver el día de hoy. Porque el trabajo, hermanos, y me encantó el devocional de ofrenda, el trabajo es diligente. Y nuestro hermano dijo que la diligencia implica ser un hombre trabajador, constante, en cumplir un compromiso, espiritualmente un compromiso con Dios, ¿no? Hermanos, el trabajo es llevar a cabo una tarea, una labor con empeño, diligencia y disciplina. Y hermanos, la pereza, el perezoso, la pereza es todo lo contrario a lo que estamos viendo en esta pequeña introducción. ¿Qué es la pereza, hermanos? ¿Qué es la pereza? La palabra en hebreo, la palabra original en hebreo es la palabra atzal. Eso es pereza en la palabra original. Y esto significa indolencia o negligencia. De ahí se origina otra palabra que es la palabra holganzal, que esto deriva la palabra holgazán. Hemos escuchado esa palabra muchísimas veces, holgazán. Holgazán es una persona ociosa, eso nos lo da el diccionario Strong, no Larousse, es el Strong el que utilizamos. Holgazán también es una persona que no trabaja y una persona con suma flojera. Por eso iniciamos esta predicación viendo qué es el trabajo y viendo que Dios le dio a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, una vocación, un trabajo. De alguna manera las hermanas podrán decir, bueno, yo trabajo en mi casa, exactamente. También Dios te dio un talento, hermana, para que hagas en tu casa las labores domésticas, si es que estás trabajando en casa. Entonces, hermanos, ¿qué es exactamente la pereza? La pereza es indolencia, es negligencia, es holgazanería. Es una persona que tiene ociosidad, que no le gusta trabajar, que tiene un descuido o tardanza en las labores. Tiene un descuido o tardanza en las labores, es flojo. Y hermanos, tengo que decir esto, la Biblia nos enseña que para Dios la pereza no es un chiste, porque nos podemos estar riendo de que la pereza no es un pecado grave. Porque, hermanos, en la iglesia se pueden escandalizar de un pecado de índole sexual, de un pecado de robo, pero si algún hermano es perezoso, lo tomamos de chiste y nos da risa. Es que se paró a la 1, es que se paró a las 2, es que es flojillo y nos da gracia. Hermanos, para Dios la pereza no es gracia, no es un chiste, lo vamos a ver hoy completamente en en el tema que estamos viendo. Hermanos, algunos teólogos dicen que, ves que hemos escuchado nosotros terrenalmente hablando, que la ociosidad es la madre de todos los pecados. Eso lo hemos escuchado en repetidas ocasiones. Algunos teólogos dicen que no, hermanos, que la madre de todos los pecados es la pereza, porque la pereza lleva a la persona a ser ocioso. Si tú estás en tu casa, un ejemplo, hermano, si tú estás en tu casa y hoy tenías que hacer algo y dices, hoy me quedo, tengo flojera, ¿te quedas a hacer qué? A ociosidad. Y la ociosidad te va a llevar a otros pecados y te va a llevar a otros pecados. Entonces, hermanos, no vamos a discutir si es la madre o no de los pecados. Es un pecado grave que va a generar bastantes pecados. Y hermanos, hay muchas personas, inclusive dentro del pueblo de Dios, en las cuales existe este pecado. Y hermanos, la pereza afecta todas las áreas de nuestra vida. La pereza afecta todas las áreas de nuestra vida. Socialmente, económicamente, familiarmente. Y hermanos, también la pereza afecta nuestra vida espiritual. También la pereza afecta nuestra vida espiritual. Por eso el título, hermanos, el perezoso y las consecuencias, el perezoso y los efectos en la familia. Porque, hermanos, repito, un perezoso afecta a la sociedad,
afecta a la iglesia, afecta a su familia. Y hermanos, a los primeros que va a afectar son a los de su familia. También el perezoso afecta al prójimo, repito, afecta a la sociedad. Y hermanos, primero Dios, veamos en esta predicación que la pereza mata. La pereza es sinónimo de muerte. Dice Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño. Acompáñenme a leer ese texto. Proverbios, y ahí dejamos una marca. Vamos a estar viajando sobre todo el libro de Proverbios. Dice Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño. Y el alma negligente padecerá. Y el alma negligente padecerá hambre. Hermanos, espiritualmente, este texto se puede aplicar a nuestra vida diaria y este texto se puede aplicar espiritualmente. Hermanos, el alma de un perezoso dice que padecerá hambre. ¿Cómo es un perezoso espiritualmente hablando, hermanos? ¿Cómo es un hombre perezoso espiritualmente hablando? ¿Lee su Biblia? ¿Ora? ¿Estudia? ¿Medita? ¿Comparte la palabra de Dios? Hermanos, a un perezoso no le importa si su familia va al infierno. Como hoy no predica el pastor, hoy no vamos a la iglesia. Como hoy no predica el pastor, hoy no vamos a la iglesia. Como hoy predica el pastor, hoy sí vamos a la iglesia. Hermanos, un perezoso busca pretextos, ahorita lo vamos a ver, busca pretextos y pretextos y pretextos. Un perezoso espiritualmente hablando no le importa a su familia. Es más, terrenalmente hablando, no le importa si comen sus hijos, no le importa si come su esposa. Él está allí con mucho sueño, sin trabajar, sin producir un ingreso para el sustento de su familia. Y si es padre de familia, pues hay que ella trabaje. Yo no encuentro trabajo, hay que ella vea lo que puede vender. Hay que ella vea cómo saca el sustento. Yo ando buscando trabajo, pero no encuentro. Aplica ese dicho muy popular en nuestro país. ¿Andas buscando trabajo? Rogándole a Dios no encontrar. Aplica ese dicho. Hermanos, ¿nos parece gracioso? No es gracioso. ¿Ustedes conocen alguna persona así? ¿Hemos escuchado de alguna persona así? O hermanos, si nosotros somos así, que Dios nos ayude a ver esto. Hermanos, conchudos, holgazanes, flojos, hay bastantes personas así. Y muchas veces lo minimizamos, como siempre decimos, es flojito. Hermanos, la pereza es un carcoma que empieza desde lo más mínimo. Por eso la palabra de Dios, hermano, nos muestra, nos enseña, nos advierte de estas personas. Y si nosotros somos uno de esos, hermanos, roguémosle a Dios poner en práctica y despojarnos de toda pereza. Vamos a ver ahorita los textos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 6. Acompáñenme, por favor. Proverbios capítulo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Texto 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hermanos, uno de los más diminutos animales de la creación de Dios, Dios lo pone como ejemplo en este capítulo. Dice que la hormiga no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor. ¿Y qué está haciendo la hormiga? Trabajando. No es un animal que lo tengan que estar arreando,
La hormiga trabaja, por naturaleza trabaja, y al perezoso, el perezoso hay que estar arriándolo, al perezoso hay que estarle moviendo. Hermanos, la hormiga es un ejemplo de actitud, de diligencia y de planificación. Dios sabiamente nos llama a aprender de un diminuto animal. Y dice otro hermano muy conocido, tenemos mucho que aprender de los animales. Porque en verdad que parece que ellos razonan más que nosotros. Hermanos, por eso la hormiga es un claro ejemplo que Dios utiliza como un modelo a seguir. La hormiga trabaja duro, es emprendedora, es útil para su colonia, útil para ese hormiguero. La hormiga es emprendedora, no es una carga para los demás. El perezoso es una carga para los demás. Hay que estar manteniéndolo, hay que estar arriándolo, hay que estar dándole, todo lo contrario de la hormiga. Por eso el texto es claro, ve a la hormiga, oh perezoso, ve a ese diminuto animal. Llevas años buscando trabajo, llevas ya varios meses allí durmiendo. Y hermanos, esperemos que nadie de los varones de esta iglesia esté en esta situación. Y si lo estás, pídele a Dios sabiduría, arrepiéntete, sacúdete de esa pereza, ponte a trabajar, porque dice el texto que así vendrá tu necesidad. Muchas veces el perezoso, hermanos, está lleno de deudas, porque eso sí, no produce, pero sí consume. No produce, pero sí consume. Ya pidió aquí, ya pidió allá, ya no tiene gas, ya no tiene nada en su refrigerador. Ve la necesidad de su familia, ve la necesidad de su mamá, ve la necesidad de su papá, quizás son muchísimos hermanos, y el perezoso dormido. El perezoso completamente dormido. Así vendrá tu necesidad, dice el texto, como caminante, dice como un hombre armado. Hermanos, saben que nos gustan las estadísticas, hermanos. Un tribunal mexicano reveló que una de las mayores causas de los divorcios en México después del adulterio es la pereza, es la flojera. Las personas se están divorciándose, los matrimonios se divorcian, se dieron cuenta que el príncipe azul no era el príncipe azul. Se terminaron dando cuenta que era un perezoso, que no llevaba absolutamente la manutención a su casa y que no lo movían para nada. La mujer tenía que ponerse a trabajar, la mujer tenía que ver qué vende, la mujer tenía que llevar los ingresos a su casa, porque ese conchudo, hermanos, es terrible. Prefieren divorciarse que trabajar. Prefieren divorciarse que ser diligentes. La pregunta ¿es de risa eso, hermanos? O sea, si ya profundizamos, ¿nos causa gracia que un matrimonio se destruya porque la persona es perezosa? ¿Porque la persona es conchuda? Nos parece divertido, hermanos, pero no lo es. Increíblemente, las estadísticas dicen que después del adulterio, las mujeres que piden el divorcio, que se divorcian, es porque él era un mantenido. Porque él absolutamente no trabajaba, porque él absolutamente se la pasaba buscando trabajo. Hermanos, Dios le va a cobrar a esa persona el divorcio. Dios le va a cobrar a esa persona el que prefirió terminar la institución llamada matrimonio que ponerse a trabajar. Porque Dios le va a decir, te di dones, te di talento, te di un trabajo, te puse inteligencia. ¿Y qué hiciste con todo eso? Te la pasabas acostado en el sillón. Hermanos, Dios les va a cobrar caro a esas personas. ¿Qué hiciste con los dones? Va a decir el Señor. Con los talentos, con la vocación que te di. ¿Y qué le van a contestar al Señor? Me la pasé durmiendo, Señor. Estaba muy cansado. Hermanos, el perezoso no ve más allá. El perezoso no es como la hormiga que junta
para el invierno su alimento. El perezoso no prevé, no ve las consecuencias que su flojera le puede ocasionar. Hasta para eso es flojo. Dice Proverbios, acompáñenme, Proverbios capítulo 10. Vamos a estar viajando en Proverbios. Un texto que leímos hoy, que nuestro hermano Enrique leyó hoy. Proverbios capítulo 10, dice el texto 26. Como el vinagre a los dientes y así como el humo a los ojos, que así es el perezoso a los que lo envían. Hermanos, el vinagre es un líquido ácido que cuando es expuesto a nuestros dientes puede dañar tu esmalte. El vinagre daña tu esmalte, el vinagre puede corroer el esmalte dental y causar un grave daño a tus dientes. Por eso Dios sabiamente dice que de la misma manera que ese vinagre corroe los dientes, de la misma manera el perezoso puede ser corrosivo para aquellos que lo rodean. La falta de voluntad para trabajar puede ser dañina para la familia. Hermanos, al perezoso ya no lo invitan a las fiestas, ya no lo invitan a ningún lado, pues nunca tiene para aportar. La familia quiere irse de vacaciones, al perezoso no lo invitan, porque le tienen que pagar absolutamente todo. Al perezoso siempre le gusta que lo inviten, al perezoso siempre le gusta que le sirvan, pero nunca aporta nada. Por eso el texto dice que también, igual que el humo que entra a tus ojos, e inmediatamente, ¿qué pasa, hermanos, si entra humo a nuestros ojos? Inmediatamente nos irrita, y inmediatamente nos causa un enrojecimiento, inmediatamente nos causa lágrimas. El perezoso es igual. Él puede ser una fuente de irritación y frustración para la familia, para la persona que lo manda a hacer una tarea. Porque también el perezoso, hermanos, lo mandas a hacer una tarea, lo mandas a hacer una cosa y no lo hace. El perezoso es flojo. El perezoso tarda en llevar a cabo la tarea que el patrón le mandó. ¿Cuántos hemos visto así en los diferentes trabajos? ¿Cuántos hemos visto así en el trabajo, hermanos? Que solamente y con mucha pereza hacen lo que les mandaron. Y es más, solamente hacen lo que les mandaron. No mueven un dedo más. Porque son perezosos. Es que a mí no me pagan por hacer eso. Es que a mí no me dan un peso más por hacer aquello. Hermanos, es cuestión de actitud. Es cuestión de vencer la pereza. Algunos también hacen como que trabajan. El perezoso también hace como que trabaja. Algunos están trabajando según, pero solo están esperando la hora de la comida. Son puntuales en la hora de la salida. Se molestan en el trabajo si les piden que no usen el teléfono. Se molestan en el trabajo si les piden que no haya reuniones. ¿Por qué es perezoso? Porque le gusta la pereza. Por eso no producen. Por eso no duran esas personas en las empresas. ¿Ustedes creen, hermanos, que un patrón va a tener en sus filas de la empresa a puro perezoso? Es más, ni ustedes mismos tendrían, si tuvieran la oportunidad o tuviéramos la oportunidad de contratar algún servicio, no sé, a lo mejor doméstico, ¿no? Que nos ayude en casa. Y ves que la persona no hace absolutamente nada, ¿le vas a estar pagando? Todo lo contrario. Inclusive te va a irritar, como dice el texto, te va a irritar como ese humo que entra a nuestros ojos. Algunos hacen que trabajan, hermanos, en las empresas. Créanme que yo lo he visto en muchísimos lados. La pregunta es, ¿esa persona es beneficio para la empresa? ¿Esa persona es beneficio para la empresa? No lo es, hermanos. Ahora, quizás algunos pues tienen trabajo. Quizás algunos llevan ya
el pan a su casa por medio de su trabajo. Pero hermanos, también crecen las necesidades, no creadas. Hay necesidades que no son creadas, crecen las necesidades y quizás esa persona no hace nada por buscar otro trabajo. Se queda con ese mismo trabajo, no, él puede vender algo, él puede hacer algo y no lo hace, porque también detrás de todo eso hay cierta pereza. Por eso dice Proverbios, acompáñenme a Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hermanos, el perezoso siempre desea. El perezoso siempre desea, dice este texto, que el alma del perezoso desea y no alcanza. Dice un predicador, el alma de los, el deseo de, perdón, sus deseos del perezoso siempre están de viaje. Sus deseos del perezoso siempre están de viaje. Y nunca va a alcanzar nada, porque hermanos, no trabaja, no hace absolutamente nada. Y utilizando algunos de los ejemplos del pastor, ¿cuándo fue la última vez que llevó a su familia de vacaciones? ¿Cuándo fue la última vez que invitó a su esposa a comer a un restaurante? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutó con su familia un paseo? No le alcanza, porque está en su casa acostado, porque es perezoso. Hermanos, es totalmente terrible que la pereza nos venza en ciertas partes de nuestra vida. Dice Proverbios 15:19, allá adelantito, dice Proverbios. Vean cuántos textos hay, hermanos. Proverbios 15:19. El camino del perezoso es como un seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Hermanos, el camino del perezoso es como un seto de espinos. La vida del perezoso es como un camino lleno de obstáculos y espinas y dificultades, siempre dificultades, porque su pereza lo ha llevado a tener grandes problemas. Volvemos a los divorcios, volvemos a las deudas, volvemos a destruir una familia por la simple pereza que minimizamos, hermanos. Imagínense. La mamá lo tiene que seguir manteniendo, ya tiene 30 años y la mamá lo tiene que seguir manteniendo, la mamá lo tiene que seguir ayudando, la mamá tiene que solucionarle los problemas, en vez de que se ponga a trabajar. A el perezoso se le hace fácil estirar la mano. O conocemos otro tipo de perezosos que ya trabaja, pero no le gusta el trabajo, ya cambió a otro trabajo, tampoco le gusta y dice, esto no es lo mío, y se la pasa de trabajo en trabajo y en trabajo porque ningún trabajo le gusta. Hermanos, dice Proverbios 19:24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. El perezoso mete la mano a su plato y no es capaz, hermanos, de llevar inclusive el alimento a este grado, ¿no? Y hermanos, aquí fue donde yo también fui confrontado, hermanos. Si su esposa no está, el perezoso no come. Si su esposa no está o si su mamá no está, no come. No se pueden calentar la comida, no se pueden servir un plato de sopa, la comida ya está hecha. La sopa ya está hecha, el guisado ya está hecho. Y el perezoso no puede ni siquiera hacerse unos huevitos. ¿Por qué? Porque inclusive su pereza puede más que el hambre. Espera el perezoso a que le sirvan. El perezoso siempre quiere, inclusive, hermanos, hasta que si le pueden dar en la boca como un bebé. El perezoso es así. Y hermanos, les confieso que yo le decía a mi esposa, cuando el pastor me encargó esta predicación, ese tema no me va a pegar mucho a mí, ¿no? Me achicharró, hermano, soy el peor perezoso que puede haber. En verdad, hermanos, es increíble
y Dios me muestra, no te sientas que estás bien, no estás bien. En ningún área de tu vida estás bien, tienes que seguir creciendo. Tenemos que seguir creciendo, hermanos. Porque por naturaleza, sin ofender a nadie, somos perezosos. Absolutamente todos, y yo soy el primero de ustedes. Hermanos, hay un animalito que ustedes lo conocen, así se llama, el perezoso. Es un animalito que parece un osito, ¿no? Es como un osito y tiene grandes garras y tiene un pelajillo ahí medio raro. Es el perezoso. Este animalito con grandes garras, hermanos, pasa de 18 a 20 horas durmiendo y las otras 2 horas del día busca comida con una lentitud increíble. Ellos viven en la copa de los árboles, de hecho son animales que viven en los árboles y se alimentan de hojas, pero tardan en digerir una hoja, tardan en digerirla 1 hora y media. Son perezosos hasta para comer. Por eso es que el ser humano, en base a la Biblia, él es perezoso. Ese animalito, Adán dijo, ese va a ser el perezoso. Hermanos, extremadamente lento. Inclusive dice la National Geographic que baja una vez al día, ese animalito baja del árbol una vez cada 8 días para hacer sus necesidades, para defecar en el suelo. Hasta eso es limpio porque no hacen la copa de los árboles, pero solamente baja una vez cada 8 días. Hermanos, el ser humano muchas veces está así. Esposos, los que somos esposos, hermanos, ¿cuántas veces no hemos comido en nuestra casa porque nuestra esposa no está o porque nuestra esposa está ocupada haciendo otras cosas y nosotros no podemos ni siquiera servirnos una taza de café, no podemos ni siquiera calentarnos la comida en el horno de microondas? Queremos que todo nos lo hagan. Y hermanos, yo soy el primero. En verdad es vergonzoso cómo la palabra de Dios de una u otra manera llega hasta todo rincón de nuestra vida. Dice Proverbios, hermanos, Proverbios 24. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Hermanos, este texto es increíble. El perezoso no trabaja a causa del invierno, pero cuando pedirá, en el momento de la siega, dice que no hallará. El holgazán, el perezoso, siempre encuentra pretextos para no hacer su trabajo. Siempre encuentra pretextos para no trabajar. Siempre es demasiado temprano, siempre es demasiado tarde. Hoy no salgo a trabajar porque hace mucho frío. Hoy no salgo a trabajar porque hace mucho calor. Está lloviendo. 1000 pretextos más. El perezoso, hermanos, siempre tendrá un pretexto para no trabajar, para no levantarse a trabajar. Pero ¿qué dice el texto? Con el tiempo, la necesidad lo hará ver que es perezoso. Dice que no hallará. Tremendo, ¿no, hermanos? Dice Proverbios 21:25. Proverbios 21:25. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hermanos, el perezoso sabe la gran necesidad que tiene de aquello que necesita, le mata inclusive el deseo de tenerlo, pero sus manos no quieren ir a trabajar. Su mente está cegada por la flojera, su mente está cegada por la pereza, y hermanos, porque sabemos bien que la pereza es un pecado. La pereza es un pecado. ¿Y qué dice la santa palabra de Dios? Toda el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es la muerte. Hermanos, la pereza es un gran pecado que nos va a llevar a hacer otro tipo de ociosidades. Aquí ya empezó el libro de la sabiduría a mostrarnos que la pereza también nos lleva a mentir, a crear pretextos. Dice Proverbios 22:13, ahí estamos. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Hermanos, este pasaje nos recuerda qué tan engañoso es nuestro corazón. El perezoso, con tal de no salir a trabajar,
de quedarse en la casa acostado en el sillón, recurre a la creación de circunstancias irreales para justificar su pereza, recurre a la mentira. Y hermanos, es un pecado que nos lleva a otro. ¿Qué dice el texto? Que no sale a trabajar porque el león está afuera y quizás se ha muerto. Es que no salgo porque me vayan a atropellar. Es que no voy a trabajar porque me vaya a pasar esto. Es que si trabajo me vaya a pasar aquello. Hermanos, engañados por su propio corazón. ¿Cómo está el corazón de un perezoso? Ya saben que el corazón es engañoso, hacedor de maldad, perverso. Más aparte, súmale la pereza. Súmale la pereza, hermanos. Dice el perezoso, el texto 13, el león está afuera, seré muerto en la calle. ¿Qué pretexto está poniendo este hombre, no? No salgo porque me va a comer un león. Y justifica su pereza. La familia quizá en ese momento, oye, tienes razón, no salgas a trabajar. ¿Qué tal si te come un león? ¿No? Hermanos, nos parece graciosos, pero la santa palabra de Dios es eficaz y vemos cómo Dios se toma en serio la pereza. Hay muchísimos textos que pasé por alto acerca de la pereza, pero ya vemos, hermanos, que un pecado nos lleva a otro. Dice Proverbios 24:30. Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la villa del hombre falto de entendimiento. Aquí ya la Biblia le llama al perezoso un hombre que tiene falto entendimiento, dice el texto 31. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando, otro poco poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Creo que el texto es claro, hermanos. Creo que los textos son claros. Proverbios capítulo 26. Proverbios 26, dice el texto 13. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve a su cama. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Eso sí, el perezoso es bien sabio, ¿eh? El perezoso sabe todo, absolutamente todo. No trabaja, no tiene experiencia, nunca ha ido a un buen trabajo, pero él sabe todo. Así es el perezoso. Dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio. Pues claro, para justificar su pecado, que 7 que le sepan aconsejar. Hermanos, más pretextos y más pretextos. El perezoso no puedes corregirlo de su flojera porque él está bien. Y dice Eclesiastés capítulo 10, texto 18. Acompáñenme también a Eclesiastés 10, 18. Otro texto con el cual yo fui enormemente confrontado, hermanos. Para que no piensen que los que estamos de este lado no somos confrontados, somos los primeros confrontados. Eclesiastés 10, 18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Otra versión dice, y por la flojera de sus manos llueve dentro de su casa. Hermanos, en la casa de un perezoso hay tantas cosas que arreglar. En la casa de un perezoso hay un vidrio roto. En la casa de un perezoso hay un foco fundido. Hay una puerta que rechina. ¿Y qué es lo que hace el perezoso? ¿O qué es lo que hacemos? Aquí me identifico muy bien, hermanos. ¿Qué es lo que hacemos los perezosos? Que se caiga a pedazos.
No lo arreglo después, no, hermano Pilar, después lo arreglamos. Así soy yo, hermanos, así es el perezoso. Después, y somos los hombres del después. Hermanos, el texto dice que por la flojera de esa persona, llueve dentro de su casa. Había goteras y las pudo arreglar, no las arregló. Su pereza puede más, por su flojera llueve dentro de su casa. Hermanos, vayamos viendo y entendamos las consecuencias que tiene para la vida familiar un hijo perezoso, un esposo perezoso. Ahora la pregunta es, hermanos, nosotros como creyentes fuimos llamados a seguir en nuestra pereza. Hermanos, no fuimos llamados a esa pereza ni terrenalmente hablando, ni espiritualmente, hermanos. Porque repito, otra de las consecuencias del perezoso espiritualmente son graves, hermanos. El perezoso nunca ora, el perezoso nunca lee, el perezoso nunca trabaja para Dios, el perezoso nunca intercede por la salvación de su familia, el perezoso no guía a su familia a los pies de Cristo, el perezoso no tiene devocionales familiares, el perezoso no tiene oraciones familiares, todo por su pereza y su decadencia espiritual. Preguntémonos, hermanos, ¿qué tanto oramos al Señor? ¿Tenemos momentos en la semana de oración? ¿O hasta para eso nos da flojera? ¿Leemos la santa palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? Nada más la abrimos hoy domingo y ya cerramos nuestra Biblia y la dejamos abandonada y el próximo domingo en la mañana la ando buscando porque no la encuentro. ¿Tenemos devocionales familiares con nuestra familia? Hermanos, vamos a acercarnos con nuestra familia y nos ponemos a leer un capítulo de la Biblia y compartimos con nuestra familia. ¿Lo hacemos? Estamos más ocupados en el descanso, hermanos. Nosotros no fuimos llamados a eso. Dice Mateo 28:20. Por tanto, id y hacer discípulos, dice el Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, texto 9. Vosotros sois pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para seguir de perezosos? No. Para que anuncies las virtudes, para que hables, para que compartas, para que lleves a otros a los pies de Cristo. Anuncia las virtudes de aquel que te llamó de tus tinieblas a su luz admirable. Hermanos, su alma del perezoso está dormida. Su alma del perezoso no le importa absolutamente a dónde va su familia. Dice, quiero leerles algo de un hermano que se llama Joy Vicky. Es un buen hermano. Hablando de esto, dice este hermano, el estado descuidado, hablando del texto que leímos hace rato de Proverbios 24, el estado descuidado y arruinado del campo del perezoso es un testimonio de la necedad que es su pereza. Dice, lo que es cierto en la esfera física, también en lo espiritual. Es decir, si en su vida terrenal es perezoso, dice también Joel Vicky, que en su vida espiritual es muy probable y completamente que también es muy frecuentemente las personas niegan el cuidado y el cultivo de sus corazones y de la vida espiritual. Para muchos, todas sus facultades son dirigidas a los engaños del mundo y las tentaciones del diablo y son perezosos en cuanto al estado de su alma pecaminosa. Son perezosos en cuanto al cuidado de su alma. Hasta en eso somos perezosos, hermanos. Ahora, hermanos, ya para dirigirnos al final, dice el Señor Jesucristo en el libro de Juan, acompáñenme a Juan capítulo 5. Dice Juan 5:17, hermanos. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo también. Y yo trabajo. Hermanos,
Es increíble. Cristo en su humanidad también tuvo un trabajo, siendo el dueño, amo y señor del planeta. En su humanidad también trabajó, hermanos. Trabajó como carpintero con José. Y el texto también habla implícitamente de que Dios sigue trabajando. Dios en este momento está trabajando, hermanos. ¿Se han dado cuenta del arduo trabajo que tiene Dios? ¿O hemos analizado el arduo trabajo que tiene el Señor? Que el Señor es enemigo completamente de la pereza. 3.06 litros de oxígeno se consumen ustedes y yo por minuto. Por minuto nos estamos consumiendo 3.06 litros de oxígeno. Cada ser humano consume 6. Así se mide el oxígeno, 3.6 litros, se mide por litros. Cada ser humano consume 3.06 litros de oxígeno por minuto, hermanos. ¿Cuántos billones de litros está fabricando el Señor para que todo respiren? Y no hablamos de los animales, solamente hablamos de los seres humanos. ¿Cuántos billones de litros está fabricando el Señor para que todo el mundo respire? La pregunta es, ¿no está trabajando Dios? ¿No es un trabajo? Hermanos, ¿cuántas billones de toneladas de alimento está produciendo Dios para que toda su creación coma? ¿Está trabajando el Señor? Hermanos, ¿cuánta energía está produciendo el Señor para que el planeta siga girando en su eje de rotación? ¿Y cuánta energía produce para que el planeta gire en el movimiento de traslación? El Padre está trabajando, hermanos. Dios Padre está trabajando. El Señor Jesucristo está trabajando. El Espíritu Santo llamando a personas al arrepentimiento. El Espíritu Santo convenciéndolos. El Espíritu Santo redarguyéndolos. El Espíritu Santo regenerando sus vidas. El Espíritu Santo avivando corazones. ¿No tiene un arduo trabajo el Espíritu Santo? Entonces, Dios Padre trabaja, Dios Hijo trabaja, el Espíritu Santo está trabajando. ¿Y nosotros por qué no, hermanos? ¿Por nuestra pereza? ¿Por qué no estamos haciendo lo que fuimos mandados a hacer, hermanos? Lo que dice 1 Pedro 2:9 y lo que dice Mateo 20:28. Hermanos, por nuestra pereza, dice Hebreos, acompáñenme al libro de Hebreos, ya estamos por terminar. Hebreos capítulo 6, dice el texto 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, nadie se acuesta en un sillón a glorificar a Dios. Tenemos que ser imitadores de aquellos que Dios nos dejó estipulados en su palabra, que por medio de su arduo trabajo llegaron a las promesas de Dios. ¿Imitamos a Cristo nosotros, hermanos? Ahora, terrenalmente hablando, ¿imitamos a nuestro pastor? ¿Nuestro pastor es perezoso? ¿Por qué nosotros sí? Nuestro pastor anda, por gracia de Dios, predicando ahorita en Tehuacán, predicando en León, llevando estudios, etcétera, etcétera. Él imita a Cristo y nosotros lo escuchamos en la síntesis del Nuevo Testamento, hermanos. Vayamos dice Jueces 18:9, y vosotros no haréis nada, dice Jueces 18:9, vosotros no haréis nada para ir a tomar posesión de la tierra prometida. Sabemos que nosotros no nos vamos a ganar nada por nuestras obras.
La promesa está hecha, pero nosotros no hacemos nada, seguimos dormidos, hermanos. Dice Romanos capítulo 12, hablando de esto. Dice Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, sirviendo al Señor. Hermanos, Cristo trabajó en todo su ministerio para que millones de creyentes puedan gozar de la salvación que solo Él puede otorgar. Amigo que nos visita, si tú te has dado cuenta que eres perezoso, es porque la Biblia nos enseña que hay algo llamado pecado. Y ese pecado habita, es una ley que habita en nuestro cuerpo, es una ley que corrompe, es una ley que nos degrada, es una ley que nos lleva cautivos a obedecer al pecado, a Satanás, y solamente a través de Cristo podemos ser libertados de ese pecado, de esa pereza. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad evangelizó. Nuestro Señor Jesucristo tenía una agenda apretada. Él adoctrinó, Él enseñó a sus discípulos a orar. Y nosotros nos decimos creyentes, hermanos. Seguimos deshojando la margarita. Hermanos, eso también es a causa de una pereza. Y el problema es que las grandes consecuencias vendrán a tu vida. Por eso, hermano, si hoy escuchas su voz, amigo que nos visita, si hoy escuchas su voz, ve a Él, ruégale que te ayude en tu responsabilidad humana, sacúdete esa pereza, sacudámonos esa pereza y vayamos a los pies del glorioso Señor Jesucristo y vayamos y pidámosle que nos ayude a sacudirnos todo pecado, toda pereza, y seamos como buenos soldados, realmente como soldados que no son perezosos, que son diligentes en la obra del Señor. Hermanos, ¿me acompañan a orar, por favor? Bendito Señor y Padre nuestro, esta mañana te doy gracias que nos permites a través de tu santa palabra ver, mi Señor, que lejos de estar bien al 100%, Señor, como deberíamos estarlo, no lo estamos, a causa de nuestro pecado, en este caso a causa de la pereza que nosotros tenemos, Señor, en nuestro caminar, en nuestra vida. Perdónanos, Señor, perdona a mis hermanos y perdóname a mí, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a ser trabajadores, ayúdanos a sacudirnos de esa pereza, Señor, que es pecado. Ayúdanos, Padre Santo, a ser buenos trabajadores, primeramente para tu reino, en segundo para la vocación que tú nos diste, el talento, las destrezas que tú nos diste. Gracias te damos por ello, Señor. Ayúdanos a llevar para tu gloria nuestros trabajos, Señor. Ayúdanos a no ser perezosos, Señor. Y perdónanos porque a final de cuentas, de una u otra manera, hemos sido negligentes en este tema, Señor, en la pereza. Gracias te doy en el sublime y majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.